Buenos días. Si me escuchan, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, profesora. Bueno, vamos a llamar lista y vamos a iniciar pues con la tutoría. Después de la tutoría vamos a ver de qué temas vamos a hacer el último parcial, ¿no? Que es dentro de 8 días el parcial final. ¿Listo? Entonces, y seguidamente pues ya miramos qué temas o posiblemente lo hacemos, no sé si ustedes miren, si lo hacemos del tema de hoy, ¿no? Que es el final. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir la lista de asistencia. Si está acá. Ahí está la lista de asistencia, ¿no? Si la miran. Entonces ahorita vamos al sexto encuentro. ¿Listo? Entonces miren que hemos cumplido con todos los encuentros y está el séptimo encuentro que está en la plataforma, ¿no? Entonces ese sería el séptimo encuentro. Voy a llamar lista, dice, está Aida Luzdari Rojas Rosero. Aida Luzdari Rojas Rosero. Bueno, ella me decía que no podía asistir. Bueno. Ana Cristina Guerrero. Ana Cristina Guerrero. Presente. Gracias. Ana Cristina Guerrero. Carlos Esteban Chaucanés. Presente, profe. Cindy Rojas. Cindy Rojas. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Ever Obando. Ever Obando. Buenos días, profe, presente. Gracias, Ever. Mariluz Maya. Mariluz Maya Cárdenas. Buenos días, profe, presente. Jenny Daniela Chamorro Chávez. Jenny Daniela Buenos Chamorro días. Chávez. Gracias, Jenny. David Alejandro Alarcón. David Alejandro Alarcón. Profe, disculpe, usted me colocó no asistencia. Cindy Rojas. Cindy Rojas, ahí, profe. David Alejandro Alarcón, gracias. Astrid Carolina. Janet Patricia Benítez. Janet Patricia Benítez. Natalia Burbano. Natalia Burbano. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Natalia. Profe, buenos días. Dice la compañera Ingrid que se quedó en sala de espera. Ya, yo la hice ingresar otra vez y luego otra vez sale, no sé qué es. Natalia Ruiz. Natalia Ruiz. Lady Fernanda Ramos. Lady Fernanda Ramos. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Ingrid Paz, ella es la que está, ¿no? Me dice en sala de espera. Ya. Ingrid Paz Sánchez. Presente, profe. Gracias, Ingrid. Ingrid Paz. Juan José Botina. Juan José Botina. Muy buenos días, profe. Yo ya le iba a colocar. Buenos días, Juan José.
Lidia Tatiana Salamanca. Presente, profe. Gracias. Oscar Rosero. Oscar Rosero. Presente, profe. Así, aquí está. Oscar Rosero. Gracias. Michael Gutiérrez. Michael. Ingrid de la Rosa. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Ingrid. Carlos Hidalgo. Tania Delgado. Tania Delgado. Carlos Hidalgo no, ¿no? Tania Delgado. Mario Chicanoy y Patricia Ormaza. Les decía hoy pues que vamos a ver el último tema del módulo. Okay. ¿Sí? Profe, qué pena con Gary Rojas, ya estoy de primera en la lista, pero sí estoy, profe, y ahí dicen no. Ya sí, llegué. la nombré, pero no me dijo usted. Sí, Como usted me, Gracias. creo que usted me había escrito que no podía asistir, que estaba en Ipiales, ¿sí? Por eso fue. No, profe, yo no. Entonces, una Dari también era. Ajá. Gary Rojas, Gracias. de primera en Ya. la lista. Gracias. Bueno. Listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a, como les decía, a ver el tema. ¿Sí? Soy Janet Benítez, no sé si ya me llamaría el listado. ¿A quién, perdón? Janet Benítez. Janet Benítez. A ver, espera un segundito. A ver que me cargue el módulo. Bueno, eso ya lo miramos, Mercosur. Bueno, entonces esperen un segundito, yo reviso Janet Benítez. Ya, Janet Benítez, ajá. Profe, Oscar Rosero, sí estoy en clase y me puso no en la lista. Oscar Rosero. Ah, ya. Gracias, Oscar. En la anterior, profe, también sí estuve y me han puesto no. Seguramente llegaría tarde porque sería que... Bueno, ahí está ya, Oscar. Bueno, profe, gracias. Bueno. Que a veces esto se corre, entonces por eso debe ser que sale así, ¿no? Bueno, entonces hablando, ahora vamos a hacer como la continuación de lo que habíamos mirado en la anterior clase, ¿no? Les voy a tratar con el módulo porque la última, el parcial final va a ser pues sobre la última clase, es decir, sobre la última, pues, o el último tema del módulo, ¿listo? Entonces les voy a compartir el módulo. ¿Ahí lo están mirando? Sí, profe. Porque Ahí ya, profe. todo lo que se trata aquí está en el módulo, ¿no? Cosas, de pronto, ejemplos, eso sí, ejemplos que hacemos en clase, no, pero eso sí lo tratamos, todo lo que está acá se trata. Entonces,
de acuerdo a lo que habíamos hablado en la anterior clase, hablábamos de los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Hablamos de la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto? Las funciones de la Organización Mundial de Comercio. Estaba también de lo de Mercosur, ¿recuerdan? Como un tratado de libre comercio. De las Naciones Unidas, pues estaba pendiente de hablar, ¿no? O sea, el tema de hoy vamos a hablar sobre el mercadeo internacional y sobre las Naciones Unidas, que quedó pendiente en la anterior clase. ¿Listo? Con eso ya terminaríamos pues el módulo, ¿no? Con el mercadeo internacional, que es el tema que vamos a ver como para parcial de la próxima clase. Bueno, entonces, lo importante, bueno, ¿qué hacen las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas, pues, recorren o tienen como función importante el mantenimiento de la paz de los países, ¿no? Pues después, como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, se prolonga lo que es las Naciones Unidas buscando la seguridad y la paz de los países. Promover el desarrollo, ¿no? Promover el desarrollo, el crecimiento económico, social, cultural, humanitario y el respeto por los derechos humanos, ¿no? Las libertades fundamentales de todos por motivos de raza, de idioma, ¿sí? O de religión. Entonces, si algún país tiene algún inconveniente, por ejemplo, como el caso de Venezuela, que está pasando, que están pues personas que están emigrando, bueno, y demás, que porque no se respeta sus derechos humanos como tal, además de que existe un conflicto político, entonces esto está en estudio de las Naciones Unidas, más sin embargo se ha hecho una intervención, pero debido a que pues ustedes conocen pues la política del presidente Maduro, no se ha podido llegar a determinar un golpe de Estado, ¿no? Entonces eso hace que pues las Naciones Unidas estén pendientes de que se cumplan con los derechos humanos, si no, pues de lo contrario, pues estaríamos, si no se cumpliría, pues obviamente existiría pues una abolición de estos derechos y de igual manera una violación de los derechos humanos, ¿no? También hablamos del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo, marcó un objetivo, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los trabajadores y otras fuentes de derecho internacional, ¿sí? Convirtiéndose pues en los ejes principales del trabajo realizado por las Naciones Unidas. El marco, el objetivo es los tratados que existen, ¿no? Para el derecho internacional, el cumplimiento de los derechos internacionales. Ese es el eje principal de trabajo, pues realizado por las Naciones Unidas, o sea, mantener la justicia y el respeto por todos. Y los derechos humanos, protección de los derechos mediante instrumentos legales como la Declaración Universal de Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, convirtiéndose en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces los derechos, pues la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde pues se identifican derechos pues que son a nivel mundial. De igual manera están derechos y deberes, ¿no? No sé si ustedes de pronto la han revisado. Y lo que es actos humanitarios, tanto económicos, sociales o culturales, ¿no? Humanitarios, solución de problemas internacionales, la cooperación internacional, cuando hay desastres, por ejemplo, por fenómenos naturales, ¿no? Terremotos, de pronto maremotos, entonces cosas que están fuera pues del alcance del hombre, más sin embargo pues los asuntos humanitarios, pues entonces las Naciones Unidas también intervienen para ayudar a las personas a que tengan pues nuevamente esa estabilidad, ¿no? Bueno, las Naciones Unidas, ¿dónde trabajan? En América, ¿no? Está la ONU. ¿Sí? La América del Norte centralizada, sus actividades pues son en Nueva York
Y América del Sur, su sede ubicada en Santiago de Chile, ¿sí? Está la ONU, que está en Nueva York. Está en África, las actividades realizadas en la ciudad de Nairobi, Kenia, y Addis Abeba, Etiopía, ¿no? En Etiopía y en Kenia. Está también las actividades de las Naciones Unidas, ¿sí? Es centralizada, está en Tailandia, en Bangkok, Tailandia, y en Europa, Asia Central, está en Ginebra, Suiza, y en Viena, Austria. Entonces, en esos países, pues, está, pues, los centros o sedes de las Naciones Unidas que ayudan a lo que es todas estas actividades que de manera global para enfatizar en lo que es las ayudas a los diferentes y la obligación de identificar qué es lo que está mal en un país para poder también intervenir, ¿no? Bueno, entonces este es el tema que vamos a tratar como último tema del módulo, ¿sí? Que es el mercado internacional, ¿no? De esto vamos a hacer el último parcial del mercado internacional o mercadeo internacional. ¿Ya? Aquí miramos una imagen que traen en su módulo. Miren que el mercadeo internacional, como la palabra lo dice, pues obviamente identificando pues a diferentes países como en un comercio internacional. Entonces, el proceso multinacional implica pues planear y ejecutar un precio, la promoción y la distribución de las ideas, para satisfacer los objetivos individuales y organizacionales. En clases anteriores habíamos tenido la oportunidad de hablar que había una investigación de mercado internacional, ¿no es cierto?, donde identificaba la cultura primeramente. Una vez que teniendo en cuenta esa cultura, se identificaba entonces lo que es el precio, la promoción, la distribución, a partiendo de esa cultura del país, ¿no? Y la segmentación del mercado. Habíamos dicho que es mercado, nicho de mercado y segmento de mercado. Que eso conlleva a que podamos elegir cuál es el producto más adecuado para poder distribuir ese producto, ¿no? No todo, sino el que tenga, que sobresalga, ¿no? El que tenga un valor agregado para poderlo llevar hacia el extranjero. Diferencias entre mercadeo nacional e internacional, ¿no? Aquí hay unas diferencias que les vamos a mirar cada uno para que las tengamos más identificadas. Así que está de manera general, ¿no? Pero les voy a ir explicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mercadeo nacional, pues hay un solo idioma. Mercadeo internacional, les había dicho diversos idiomas, ¿no? Tiene que ser bilingüe. Aparte del inglés, también a dónde vamos a llevar el producto, es importante conocer ese idioma y de igual manera pues conocer esa cultura. El mercadeo nacional, hablamos de mercados homogéneos, ¿sí? Habíamos mirado en las anteriores clases que es un mercado homogéneo que tiene las iguales características geográficas, ¿no? Demográficas, y heterogéneo, pues por supuesto un mercado donde identificamos diferentes características variadas, ¿no? De cultura, características variadas también de lo que es la parte demográfica, psicográfica y demás. A ver, aquí hablamos que los factores en el mercado nacional, los factores políticos influyen muy poco, ¿sí? En el mercado internacional los factores políticos son altamente influyentes. ¿Por qué? Porque no hablamos, espérenme un segundito, les doy la entrada a sus compañeritos. Ya. Ahí estamos viendo el módulo, ¿no? Si quieren intervenir, intervienen, porque ahorita pues vamos a ver también puntaje para el último parcial, ¿sí? El último parcial que lo vamos a hacer pues dentro de 8 días. Bueno. Mercados heterogéneos, entonces hablamos de mercados heterogéneos, la parte demográfica, geográfica,
que es diferente, ¿no? En mercados homogéneos se mira como que todos son la misma clasificación. Los factores políticos en el mercado nacional influyen poco en el mercado internacional, los factores son altamente influyentes. Aquí en los factores políticos pues entraría lo que son los acuerdos internacionales de libre comercio y los acuerdos también, internacionales y lo que son las normas, ¿no? Las normas de calidad de esos productos. Tienes datos exactos y simples, dice el mercado nacional, se dificulta el acceso a los datos, ¿sí? Hoy en día, pues, tanto que se dificulte, no, porque nosotros manejamos mucho el internet, ya se manejan las redes sociales, entonces los datos son más bien llevados a un mercado que de pronto ya lo podemos conocer, ¿no? A través de muestras, a través del internet, a través de la página web, entonces no es tanta dificultad. Aquí tenemos una nacionalidad, aquí el mercado nacional, pues obviamente Colombia, diversas nacionalidades, pues diferentes países, ¿no? O diferente nacionalidad. El entorno es estable, pues en algunos casos, y el entorno es inestable. Porque hablamos que la competencia no sabemos, ¿no? Como es a nivel internacional, también la competencia, los clientes, puede que sea inestable. Acá también el entorno puede ser estable o también inestable en esta parte, ¿no? No se dan cuenta, o sea, y el clima financiero homogéneo y el clima financiero heterogéneo, ¿ya? Homogéneo porque manejamos una sola moneda, ¿no? Que es el peso. Y heterogéneo, aquí se manejan, ustedes les decía las divisas, ¿no? ¿Cuáles son las divisas? Para recordarles, pues son las divisas, está el dólar, la libra esterlina y el yan, ¿no? Esas son las divisas. Y por supuesto el euro, ¿no? Entonces son las divisas que manejamos. Aquí hay una moneda única, diferentes monedas, lo que les digo, ¿no? Entonces, el clima financiero, por lo mismo, porque se maneja diferentes divisas, la parte financiera es obviamente diferente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, usted es tan amable y le puede regalar entrada a Tania, creo que sí, no, ya le no regalé la entrada. ¿Ya? Sí, ahorita salí y ya entró. Entonces, ¿qué nos hace la diferencia? Pues vamos a hablar como unas características del marketing internacional. Hablamos de la distancia física. La distancia física entre la oficina central de la empresa y los consumidores finales, ¿no? Pueda que hablábamos de empresas globales, ¿no es cierto? Que las empresas globales tienen su punto de mercado, lo que es la producción en una parte nacional y por eso y la distribución pues ya se hace de manera internacional. Entonces la oficina central de la empresa estaría pues en donde se realiza la producción. Por ejemplo, digamos Coca-Cola, ¿no es cierto? En Estados Unidos pues se realiza la producción y la oficina central de la empresa y la distribución en los consumidores finales pues son otros, ¿no? En los diferentes países, ¿sí? Como les decía, voy anotando puntos, ¿no? En participación para que así pues esos puntos se van acumulando para el parcial final que es sobre este tema. Hablamos también de la distancia física, tenemos distancia física, psíquica. Hablamos que la distancia psíquica ya son las culturas diferentes. Entonces, los procesos de negociación deben entenderse en términos de diferencia, ¿no es cierto? Los procesos de negociación que usted hace de pronto, digamos un ejemplo, en Alemania, no son los mismos procesos que se hace en la India. Por eso, las culturas es importante estudiarlas. En la oportunidad que nosotros mirábamos en exportación y comercio internacional, mirábamos esa parte, ¿no? Las culturas,
cómo, y dábamos muchos ejemplos de las diferentes culturas de los países, ¿no? Que se tengan pues en cuenta, tanto pues la cultura religiosa, la cultura política. Eso es muy importante a la hora de distribuir un producto, ¿ya? Entonces, esa es la distancia psíquica, tiene que ver con la cultura. Aquí hay un autor que dice, según Cerviño, presenta un proceso de distancia del país de origen y el incremento de complejidad a la toma de decisiones y gestión de negocios. Entonces, la producción, el producto, precio, distribución y comunicación nos habla de las fuerzas políticas, el entorno, las fuerzas culturales, el entorno legal, el entorno tecnológico, fuerza competitiva, y todos los tratados de libre comercio que existen, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta. Esto todos nosotros en este módulo lo estudiamos, ¿no es cierto? Las fuerzas económicas, competitivas, la parte tecnológica, el entorno legal, sobre las normas y demás, que nosotros ya lo habíamos mirado en anteriores clases, ¿no? Como la parte legal, que hace referencia a todos los documentos que se necesita para la exportación y de igual manera para la importación, ¿no? Entonces, esa es como la estructura que nos presenta este autor, más sin embargo, pues eso ya lo miramos. Y de igual manera fue un complemento con la conferencia que se les dio, ¿no? Del café. Entonces, miren que fue un complemento para saber cómo es realmente la exportación y cuáles son, pues, no tanto los documentos, sino cuáles son como las dificultades que se encuentran, ¿no? En lo que es la exportación. En ese caso, pues, habíamos tomado el café, ¿listo? En esa conferencia. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades? Como se pudieron dar cuenta, las dificultades, pues, son varias, pero, más sin embargo, pues, decíamos que si el producto es muy bien conocido, ¿no? A nivel internacional, pues, no habría ningún inconveniente, pero es importante asesorarse, ¿no? Bueno, ¿qué opinas o cómo explica lo anterior? Consideran previas elecciones, pues, de los mercados existentes, o sea, mercados que existan, qué líneas o productos deben utilizarse para el lanzamiento internacional. Esto lo habíamos hablado, ¿no? Es como ya un resumen de lo que se ha hablado durante las clases, que son productos especiales, ¿no? El producto no podemos, nuevamente les repito, todos los productos exportarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque usted se debe seleccionar un producto especial, ¿ya? En el caso del café hay mucha producción, lo que no hablaba el Guillermo, ¿no? Había mucha producción diferente y diferentes clases de café. Entonces, ¿cuál sería el café de exportación? El que vamos a enviar a otro país que merece, pues, también que tenga las normas de calidad. ¿En qué mercados deben entrar primero? No, eso es fundamental, ¿no? Cuando se hace una investigación de mercado, se hace una segmentación de mercado y el nicho de mercado, ¿no? Que dábamos ejemplos, no sé, ustedes recordaban todo lo que se habló en estas clases, cuál sería la segmentación y cuál sería el nicho de mercado, igual varios dieron muchos ejemplos. ¿Cuál es la forma de entrada al mercado, no? Todo lo que constituye las normas, ¿no? Los documentos que se requieren para la entrada de mercado, la preforma o la factura en borrador que se le llama, ¿no? De igual manera, una muestra de ese producto también es otra entrada al mercado. Todos los documentos necesarios para la exportación que los da, pues, la aduana, ¿no? Esos documentos necesarios. ¿Cuál debe ser el ritmo de expansión internacional en el mercado? Habíamos dicho que se tiene que tener un mercado nacional y un mercado internacional, un mercado local e internacional, ¿no? Que todo el volumen de producción no puede ser internacional, por de pronto puede haber alguna, de pronto puede fallar uno de los dos, ¿no? Ya sea el internacional o el nacional, ¿no? Eso sería como la parte de
Y los aspectos que miramos, por ejemplo, los aspectos a tener en cuenta para la planificación del mercado internacional está identificación de macromercados y clústeres del país, ¿no? Macromercados y clúster. ¿Alguien me recuerda qué son macromercados y clústeres? ¿Recordamos de pronto? Profe, el clúster es un grupo de empresas que se unen estratégicamente para abastecer el mercado, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo, bueno, una empresa vende, digamos, productos comestibles, entonces se une con otra que le venda los empaques y entre todas ellas se unen. Esa es como una explicación así como en mis palabras. Uh-huh. Muy bien, y muy bien por su ejemplo. Entonces, el clúster, agrego ahí también, ¿cuál es tu nombre, Lady? Perdón, no miro desde acá, porque estoy indicando. ¿Cuál es tu nombre? Lady, ¿qué? Lady Fernanda Ramos. Ah, Lady Fernanda Ramos, gracias. Sí, lo que nos dice Lady Fernanda es, sí, eso es lo que se trata como de un clúster. Agrego ahí también que son los clústeres son de empresas grandes, ¿no? Empresas industriales, productoras que son grandes. Por ejemplo, aquí digamos Coltejer son empresas grandes, ¿no? Son industrias ya que están establecidas, son grandes. Y entonces, esos son los clústeres, ¿no? No se puede hacer entre empresas pequeñas o microempresas, sino empresas que ya están estables en el mercado, que tienen un dominio del mercado, entonces eso es el clúster del país. Más sin embargo, también agrego que el clúster también son empresas que se unen para producir un mismo producto. Digamos, un grupo de, sería, por decir algo, un grupo de confecciones, solamente confecciones, o por ejemplo, puede ser un grupo de empresarios que se dediquen a la joyería, ¿no? ¿Sí? Pero, y que sean grandes empresas o grandes industrias, eso es un clúster. Por eso es conocido como macromercados. Si hablamos ya de clúster, entonces ya no hablamos de un micro, ustedes entienden, un micromercado, sino un macromercado extenso, ¿no? Un macromercado para poder competir, ¿sí? Eso es lo que significa el clúster y cómo, digamos, lo que nos hablaba, y hago alusión otra vez, ¿no? Lo que nos decía el doctor Guillermo, que es bueno unirse entre varias empresas, ¿sí? Para poder obtener un buen volumen de exportación. Y eso es lo que nos falta a los nariñenses, decía él, ¿no? Que nos dejamos que por competir entre unos y otros, no nos unimos para formar un grupo y tener un buen volumen de exportación. Que con eso, pues, obviamente se genera menos gastos, menos costos de exportación y el producto sale a un mejor precio y a un buen precio. ¿Sí? Bueno, ese es el primer paso, elegir macromercados o clústeres del país, unión, ¿no? De varias empresas grandes. Selección de mercados estratégicos. La empresa debe estar consciente y responsable en seleccionar el mercado objetivo, es decir, conocer las barreras de entrada y competencia de dicho mercado, lo cual indicará cuándo entra a competir. Entonces seleccionamos esos mercados estratégicos, identificando cuáles son las barreras de entrada, ¿sí? Y la competencia, pues, que tiene dicho mercado. Eso se hace en la investigación de mercados, ¿no? Cuando vamos a seleccionar el mercado estratégico, identificando, yo les decía en otras oportunidades, que es mejor tener que un solo país al inicio de exportación, ¿sí? Porque usted va a conocer muy a fondo cuáles son esas barreras, cuál es la competencia de ese mercado, ¿ya? Primeramente, cuál es la competencia a nivel nacional y ya después la competencia a nivel internacional. ¿Listo? Capacidad para explotar mercados. Entonces, es importante identificar factores internos
de la empresa y externos del mercado. ¿Cómo hacemos eso? Con un diagnóstico, ¿no? Usted puede manejar el diagnóstico DOFA, no sé si lo conocen, manejan DOFA. ¿Qué me dicen, muchachos? El DOFA. Sí, profe. Sí lo conozco. Debilidad, El que más maneje. Su oportunidad es ¿Cómo, perdón? No se escucha bien. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, a usted sí, Carolina, pero la otra Pues, persona profe, no lo escucha. con el DOFA nosotros lo que en alguna ocasión hicimos fue encontrar como esas oportunidades y más que todo pues las fortalezas para poder mejorar, ¿no? Se tiene en cuenta mucho el tema de, pues el DOFA es debilidades, oportunidades, fortalezas y aptitudes. Creo que eso, sí. Y amenazas. Eso, amenazas, perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos pues, fue como cruzar la información y así poder sacar una conclusión ya un poco más clara. Pero sí, lo hemos trabajado, profesor. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ustedes pueden trabajar el DOFA de manera internacional, ¿no? O pueden trabajar cualquier otra herramienta que les pueda identificar cuál es la capacidad, cuál es la debilidad de la empresa y cuáles son sus fortalezas. Y lo mismo al mercado externo. ¿Cuál es la debilidad de ese mercado y cuáles son sus fortalezas? Con eso, ¿qué se saca? Que, por ejemplo, de pronto, la debilidad del mercado, que usted con su fortaleza puede rescatar de ese mercado internacional, pues esa debilidad y hacerla una fortaleza, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos, en los países europeos no les gusta, o bueno, les gusta la novedad, ¿no? Les gusta, por ejemplo, la aventura, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Esa fortaleza, el país, en la parte de turismo, aquí hay variedad de climas, ¿no es cierto? Y tenemos diferentes, digamos, pues demográficamente, pues nosotros tenemos de pronto el clima, la parte tropical, tenemos lo que es deportes extremos que se realicen, ¿no? Visitas, por ejemplo, al Amazonas, ¿no? Esa cuestión de esa variedad de fauna, flora, ¿no? Entonces lleva a que sea una fortaleza del mercado. ¿Y qué pasa con los países internacionales? La debilidad, pues las estaciones, ¿no es cierto? Que no hay mucha flora, mucha fauna, es una debilidad donde usted con el turismo puede ayudar. Entonces, miren que con eso se puede identificar y usted sacar provecho de esa debilidad, ¿sí? Y llevar al mercado internacional a expandirse, ¿sí? Ese es un ejemplo que les doy. No sé si alguien quiere participar con otro ejemplo, de pronto. Profe, pues en clases pasadas veíamos un tema de una de las empresas más grandes del mundo que es Walmart, donde fracasó en Alemania por no saber sobre el mercado objetivo, donde allá por lo menos es muy importante que una persona ya de edad por lo menos sea respetada y tenga un cargo alto en una empresa, mientras que ellos allá, mientras que en Estados Unidos pues ellos no lo manejaban allá. Pues a los alemanes no les gusta que la carne sea, como decirlo así, manipulada por otras personas, les gusta que sea directamente por ellos. Entonces, pues eso tiene mucho que ver con una que están manejando ahora, profe. Ya. Muy bien. Bueno, Ingrid, sí, yo conozco el caso de Weimar, pero sí, o sea, es decir, no sé si de pronto no me hice entender. Lo que quiero decir es que si usted identifica una debilidad en el mercado externo, ¿no? Una debilidad, por ejemplo, lo que les decía, en Europa las personas, ya hay muchos, pues allá no se dan las frutas, por ejemplo, tropicales. ¿Por qué? Porque allá hay estaciones, entonces no pega ya una fruta. Entonces, en cambio, acá nosotros tenemos la variedad de climas. ¿Y qué podemos? Que con esa debilidad nosotros podemos fortalecerla exportando pues las frutas, ¿no es cierto? De igual manera también les gusta lo novedoso, por ejemplo, nosotros somos más alegres, más abiertos, nos gusta la salsa, bueno, no a todo, pero sí estamos caracterizados por la cultura, la salsa, ¿no? El baile de la salsa, la danza de la salsa.
Entonces, ¿qué pasa? A ellos les gusta mucho esa novedad, ¿no? El aprender a bailar, ¿no? Entonces, eso es como algo novedoso, no lo saben. Entonces, eso es como ver, como esa debilidad y nosotros llegar con esa fortaleza, ¿sí? Las artesanías no se dedican mucho a la parte manual, ¿ya? Es más bien como todos están en la parte tecnológica, en la parte de, no hay una parte artesanal, obrera, entonces es bueno ya bien llevar esas artesanías. Entonces miran que eso es como explotar esos mercados. De una debilidad internacional la podemos fortalecer con las habilidades que tenemos en nuestro mercado, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? No me refiero al estudio de cultura, ¿sí? Sino identificar la debilidad del mercado, que es como a grosso modo lo que les estoy diciendo, de manera general, ¿no? Que es como esa debilidad, de pronto, si uno tiene la oportunidad de viajar, mira como esas debilidades, ¿no? Que se presentan en esos mercados externos. ¿Sí estamos, muchachos? Otro ejemplo, si quieren. ¿Puede ser también el tema de las flores, profe? Cuénteme. Las comidas que están pegando en Estados Unidos, que varios empresas. Pues por ahora, que según he mirado, que están pegándose las comidas en Estados Unidos, las comidas colombianas, los tamales, que han tenido, los que se han puesto en ese negocio están creciendo rentablemente. Eso, muy bien. Entonces, de pronto la comida colombiana llama más la atención, ¿no? Eso podría ser también. Bueno, Ever, gracias por su participación. Bueno, aquí estoy anotando. Carolina tiene participación, Fernanda y Ingrid Paz, ¿no? El otro punto también es importante, la secuencia temporal de entrada. Cuando se ha estudiado minuciosamente el mercado, también se determina cuál es el momento más indicado para ingresar al mercado. Por lo anterior, se debe tener presente ingresar al mercado solo cuando se tiene gran capacidad de competir. Cuando el mercado tiene una elevada importancia estratégica, se aconseja ingresar gradualmente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habíamos hablado en varias oportunidades que se tenga un buen volumen, ¿no? Un buen volumen del producto con el cual va a competir. Porque usted de pronto va así poder, es decir, con el buen volumen del producto se puede, la demanda futura, la demanda futura la puede abastecer, ¿sí? De lo contrario, si no tiene un buen volumen, entonces se tiene que retirar del mercado. Por eso es tan importante el buen volumen del producto, ¿no? Para poderlo exportar. Profe, tiene que ver mucho la escala del mercado, ¿no? Ingrid, perdón. Lo que hablábamos en las clases anteriores, profe, sobre la escala del mercado. Sí, muy ahí, bien. Entonces, a gran volumen, pues, a menor costo. Sí, entonces lo que hablamos, la escala de mercado, la escala económica, nos habla de eso, ¿no? En gran volumen, pues menor costo, ¿sí? Y entonces, eso es lo importante, que usted sepa con el volumen que cuenta para poder competir, ¿ya? Antes de iniciar. El quinto punto dice selección de mercados por razones estratégicas competitivas, aplicación de matrices de cartera de países. Siguiendo el proceso internacional del mercado, el autor recomienda la matriz de crecimiento y participación en la matriz atractivo de mercado posición competitiva. Bueno, usted lo puede hacer esto, son herramientas que les dan, ¿no? Matriz de crecimiento y participación de Boston o la matriz atractiva de mercado posición competitiva. Es como para que usted estudie el mercado, ¿listo? Puede aplicar lo que les decía DOFA o estas matrices. Es que eso ya es elección de cada uno, ¿no? Lo que más maneja, ¿sí? Lo que más tiene dominio, ¿ya? Porque tiene que hacer un buen estudio para poder competir en el mercado. Entonces, por eso les digo, si usted maneja el DOFA, excelente, muy bien. Entonces, váyase con el DOFA.
Si es la matriz de crecimiento, participación de costo, también. O la matriz atractivo de posición competitiva, también puede utilizarla. Cada una de estas puede ser que las utilice, ¿no? Dependiendo, bueno, ya como le digo, dependiendo del investigador del mercado. La planeación estratégica de marketing internacional, estamos en la etapa 1, que es las etapas de planeación, ¿ya? Una vez que usted realizó la investigación de mercado, ya puede ser la planeación. La etapa 1, el análisis y las necesidades del país de interés, ¿no? Entonces, característica de la empresa. Entonces está la característica de la empresa, restricciones del país doméstico, las restricciones del país de interés. Entonces son esas necesidades de la etapa 1. Ya con lo que hemos hablado, entonces, y con la charla que tuvimos, miramos cómo son esas necesidades pues, del país donde se va a exportar el producto. La etapa 2, la adaptación del marketing, ¿no? Producto, precio, promoción y canales de distribución. Les había dicho que el producto, pues seleccionamos un solo producto, el precio que va de acuerdo a lo que a usted le cuesta producir el producto, los costos que tiene, más, sin olvidar, ¿no es cierto? Sin olvidar los aranceles, los fletes, y la promoción. La promoción sí tiene que hacerla en el país, ¿no? Donde va a exportar. Es promoción, ¿no? Identificando lo que es muchísimo la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si digamos, si usted va a exportar a la India, ¿no? Usted sabe que en la India la vaca es un animal sagrado. Entonces, ¿qué tal si usted llega con una prenda que tenga, por ejemplo, dibujitos de vacas o cosas de vacas, así, ¿no? Entonces hace referencia a eso, o una artesanía de un dibujito de una vaca, entonces cosas así que puede dañar, ¿no? Eso. La promoción también, como nos decía, sí, creo que era Ingrid, nos decía de esta empresa, Weinmann, esta empresa fracasó por eso, por no identificar la cultura alemana. La cultura alemana, y en otras ocasiones, vuelvo y le repito, a ellos no les gusta que existan promociones, o sea, rebajas, ¿no? Descuentos del producto, porque quiere decir que hay una mala calidad. Eso fue lo que pasó con Weinmann, ¿no? Hizo descuentos de esos productos y realmente eso llevó a que la gente en Alemania sospechara de que el producto es de mala calidad. Entonces, entre más caro el producto, mejor. O sea, de igual manera, ellos pagan, no es tanto como de pronto nosotros no tenemos, el factor económico es muy bajo de nosotros, en Alemania, en Suiza, esos países, sí tienen un buen factor económico, ¿no? Entonces, eso les ayuda, o los ingresos son más elevados que nosotros. Entonces, ellos dan la plata que tengan que dar, pero que sea un producto de calidad, no importa el dinero. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra cosa que de pronto cuando realice una promoción, ellos no son tan sentimentales, sino que son más bien reservados. Nosotros somos más bien como sentimentales y todo. Ellos son más bien reservados. Entonces, por ejemplo, promociones que habían hecho con Weimar, pasaba el caso de que habían hecho esto del amor y la amistad, y con estos que hacían como un hilo rojo para unir entre parejas, ¿no? Cosas así que eso pues realmente no les gustó, ¿ya? Y entonces identificar cómo sería la promoción de ese producto, ¿no? Los canales de distribución, pues ya los miramos, ¿no? O sea, el transporte, el que usted va a seleccionar, los intermediarios que existan, ¿no? Para llegar finalmente al consumidor. La etapa 3, el desarrollo del plan de mercadotecnia, análisis de la situación, los objetivos y las metas, las estrategias y tácticas, los presupuestos y los programas,
el plan de mercadeo o mercadotecnia, ¿no? Entonces aquí faltaría como la selección del mercado, ¿no? El mercado, la segmentación del mercado, el nicho de mercado. Y luego ya teniendo esto, ya usted puede identificar cuáles son las estrategias y las tácticas que va a implementar. Ya una implementación de control, evaluación, ya es cuando usted ya realmente está dentro de ese mercado y ya va a hacer un control de ese mercado, de cuál es su rentabilidad, de qué mejoras podría hacer, cuál sería el valor agregado que podría darle al producto, ¿sí? Y bueno, entonces, en la parte aquí está como más enfatizado, ¿no? Dice, etapas de planeación, acción por línea de producto y gerente del país. Según lo citado, con base en los planes y presupuestos establecidos, la empresa realizará las acciones pertinentes por línea de producto en coordinación con el gerente asignado al país de interés. Claro, la línea de producto que habla aquí en el módulo es lo que hemos venido hablando, ¿no? La línea del producto, el producto que sea más especial o el producto estrella, ¿sí? Entonces, identificar cuál es ese producto. El plan presupuestal, el presupuesto está acompañado por las metas cuantitativas o cualitativas. El plan presupuestal es el pronóstico que usted realiza de ventas. Un pronóstico que lo puede ser a un año, a 6 meses, dependiendo, ¿no? El pronóstico que usted mire que puede realizar. Añadir a un país específico y un plan de línea de producto. Entonces, una vez que usted identifica y vuelve a repetir el producto, tiene que tener ya el país específico. Analizar, por ejemplo, la participación del mercado, la competencia, el rendimiento sobre la inversión esperada de cada país o de ese país, de un solo país. Entonces, ¿cuál sería la inversión y cuál sería el rendimiento de esa inversión? Determinando el país específico, la definición de las metas de la empresa. Entonces, la definición de las metas para la prevención de los mercados de su interés a nivel local, nacional, internacional. Cuando definimos metas, las metas las podemos hacer y todos pues ya imagino que conocen cuáles son metas, qué es objetivos y demás, ¿no es cierto? En la planeación estratégica, ¿no? Se tiene en cuenta eso. Y esta planeación, ¿sí?, estratégica nos lleva a identificar cuáles son los mercados de su interés a nivel local, primeramente, ¿sí? Vamos a hacer un estudio pues a nivel local, dependiendo, ¿no? A nivel nacional o internacional. Si el producto, por ejemplo, ya está establecido a nivel nacional, pues entonces tendríamos que hacer la planeación a nivel internacional. Si el producto apenas inicia, lo podemos hacer a nivel local, luego nacional y luego internacional. ¿Cuáles son esas metas? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Qué las podemos hacer? A largo plazo, ¿sí? A largo plazo, mediano plazo o a corto plazo, ¿sí? Dependiendo, pues, de cómo es la situación ya. Si nosotros ya tenemos un mercado ya establecido a nivel nacional, pues a nivel internacional ya sería como a mediano plazo, si ya es reconocida la marca. De igual manera es como tener unos clústeres especiales, ¿no? Clúster empresas, unión de estas empresas pequeñas con las empresas grandes para fortalecerse, ¿no? Como nos decía el doctor Guillermo, ¿no? Estamos con Alma Café, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los pequeños productores necesitan de estas grandes empresas para que ellos ya lo conocen el producto, ¿no? Ellos ya manejan lo que es la exportación, entonces, y manejan un buen volumen de exportación. Eso sería como en esto definición de metas de la empresa, ¿no? Entonces, como les repito, ¿no? O sea, la planeación debe ser a nivel local, nacional, internacional, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Acá nos dan unas lecturas recomendadas, ¿no? Aquí hay un taller de aprendizaje, el taller de entrenamiento, y con esto ya, aquí están unas pistas de aprendizaje. Con esto ya terminaríamos el módulo, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Entonces miren que alcanzamos a todo el módulo.
preguntas hasta ahí? Bueno, ¿qué me dicen? ¿Preguntas? Entonces, atención, ¿no? La próxima no vamos a tener la tutoría porque pues ya se dan cuenta que terminamos con el módulo. Entonces vamos a hacer el parcial, ¿sí? Ustedes entrarían, como ustedes, a un cuestionario a las 10:30. Lo voy a programar hasta las 12, ¿sí? Y el tema es mercadeo internacional, lo que miramos ahorita, que es solamente un recorderis de todo lo que se miró. Miren que aquí hablamos ya es recordando todo lo que miramos en las tutorías, ¿sí? Entonces, ese es el tema que vamos a evaluar en ese parcial, ¿sí? ¿Preguntas, muchachos? Yo quería presentarles el módulo. ¿El parcial lo va a dejar ahorita? No, por eso les digo, el parcial es dentro de 8 días. Yo Les dije de 10:30 a 12. ¿Qué quiero? Les presentaba el módulo para que se den cuenta que se alcanzó todo, ¿no? Y que de igual manera, pues ya ahorita ya no tendríamos clase, no tendríamos tutoría porque ya miramos todo el módulo, miren. Ya está todo completo, ¿sí? Con todo lo que se hizo, más la conferencia y todo, afortunadamente alcanzamos al módulo. Miren que aquí ya son talleres y ustedes los pueden desarrollar como para tener más, conocer más o estudiar también, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Sí, Natalia? Sí, señora, muchas gracias. Sí, entonces es por ello. Entonces, eso es. Aquí el módulo representa ya casi todo lo que hemos mirado, ¿no? La parte final es como un resumen de todo lo que hemos mirado en la tutoría. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el tema, mercado internacional. Entonces, ustedes ingresan a las 10:30 y terminan a las 12. Hasta las 12:30 se los voy a dejar el parcial. ¿Ya? Ever, levanta la mano, dígame. Ever Obando. Cuénteme, Ever. No, pues sí, profe, la verdad, muy gracias por su paciencia y su dedicación con nosotros, por enseñarnos sus conocimientos para ir creciendo como buenos profesionales. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo importante, ¿no? Que crezcan, que aprendan, que no dejemos pronto las cosas por dejarlas ahí estáticas, sino que cumplamos nuestros sueños, nuestras metas, que no nos dejemos estancar, ¿no? Sino que seguir adelante. Por eso les traje al empresario Guillermo, porque ustedes se dan cuenta que muy posiblemente nosotros mismos nos ponemos las barreras. No, es que yo no puedo, es que puede ser difícil. No, hay que empezar. El que no arriesga no obtiene nada. Entonces, es bueno empezar. Y son personas común y corriente. Personas que muy seguramente, pues él no lo comentó, pero son personas que no son ni tampoco adineradas, ni mucho menos, ¿no? Sino que personas que han logrado con esfuerzo tener pues ser empresarios y lograr también igualmente la salida de ayuda a la región, la exportación del producto, de los productos, en este caso, pues del café. Sí, gracias, Ebra. Bueno, entonces, no sé, pues yo quisiera también que me digan qué hay que mejorar en la clase, si les gustó, qué quiere decir algo. Profe, A ver, Lady Tatiana, Salamanca. Lidian, profe. Lidian. No, muy buena, profe, muchas gracias. Muy buena su clase, la cátedra, la conferencia. O sea, el simple hecho de habernos traído a alguien para darnos esa conferencia sobre el tema
es muy valioso para nosotros, profe. Muchísimas gracias. Ujú. Si de pronto sugerencias, si decimos en los otros ciclos también, ¿no? Sugerencias de que de pronto traigamos a otro conferencista, o un docente internacional. Eso es bueno para que ustedes también aprendamos mucho más. ¿Sí? Carolina. ¿Quién es la líder? Es Carolina, ¿verdad? De aquí es la representante. Carolina. No, profe, es Natalie. Ah, Natalie Ruiz. ¿Natalie Ruiz está? No creo que está, ¿no? Bueno, Carolina, entonces, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué sugerencias tiene? ¿Qué aportes? ¿Sí me escucha, Carolina? Sí, profe, sí le escucho. ¿Qué No, aportes profe. tiene? No, profe, pues nosotros desde el tiempo que venimos tomando tutorías con usted, pues bien, yo no le miro ningún punto negativo, pues al contrario, por ejemplo, me pareció muy interesante lo de el aporte que nos hizo el señor del tema del café, y así podríamos como hacer unos adicionales, ¿no? A mí me parece bien, profe, no tengo nada que aportar negativo. Gracias. Gracias. A ver los que no han Profe, de mi Natalia parte, Urbano. muchas gracias. Sabemos que el tema virtual no es fácil, Ya. pero con usted hemos aprendido de pronto a interactuar en estas páginas, y usted ha hecho que nuestro aprendizaje sea una forma como más activa, ¿sí? Que no sea como lo común, porque pues usted entenderá que lo virtual a veces no está como todo el mundo conectado, pero nos damos cuenta que con sus clases y todos estamos como muy atentos al conocimiento. Y no, profe, muchas gracias por brindarnos esa oportunidad de aprender más con su forma y su ética de enseñarnos. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Bueno, entonces, Fernanda Ramos creo que no es de aquí, ¿no? De la sede de Pasto, es de sede, creo que es de Palmira. Sí, aquí, profe. Me fue, pues tengo excelente concepto. Me encantó su metodología. Me parece que pues nos da la oportunidad de nosotros participar. Lo de ganar puntos también me parece que es muy chévere, es una ayuda para nosotros. Y pues yo ya estoy en 10º semestre, ya estoy a un pasito de graduarme. Muchas gracias porque aprendí mucho con usted, profe. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, son un grupo muy bueno, siempre lo he dicho, es un grupo interesante, un grupo piloso, un grupo que quiere aprender. Uno puede tener todas las herramientas del mundo, traerles el mejor expositor, traerles el mejor conferencista, traerles un docente internacional, pero si no tienen la actitud para aprender o no quieren, ¿no es cierto?, entonces no valdría la pena. Entonces, mirando que ustedes es un buen grupo, por eso les traje a este conferencista. Muy seguramente van a ver, después de, si Dios quiere, pues se puede normalizar un poco esta situación, poder hacer una visita. Me gustaría que fuéramos todos a visitar lo que él nos decía, ¿no? Ir a visitar pues la producción del café allá en Buesaco, ¿no? Cómo nosotros apoderarnos de nuestras raíces, ¿sí? Somos de pronto, si Fernanda pues me permite, ¿no?, también decir, porque ella es de Palmira, ¿no es cierto? En Palmira, en Valle del Cauca y demás, la gente es más unida, ¿sí? Nosotros los nariñenses nos falta esa parte, que no nos apropiamos de nuestra región, no lo sabemos conocer, lo digo a veces por experiencia. Uno dice no, y cuando va a otras partes no les gusta decir que son nariñenses, o de pronto nosotros somos muy capaces, somos muy pilosos, tenemos muchas capacidades, pero ¿qué pasa? Por algunas circunstancias nos dejamos influir de otras ciudades, o sea, no demostramos lo que somos. Por eso les digo, hay que apegarse mucho a la raíz, ¿no? A la raíz de lo que somos. Entonces, con esa visita, ustedes se van a dar cuenta también la importancia que tiene el café aquí en Nariño, de Buesaco, y también
cómo nuestras campesinas laboran, ¿no? Con tanto esfuerzo y demás. Entonces, me gustaría que más adelante de pronto podamos hacer esa visita, ¿sí? Y me queda pues finalmente agradecerles. En cuanto a las notas pues se las daría pues en este fin de semana o las notas en esta semana que viene. Les enviaría las notas, ¿sí? Ustedes tienen el grupo de WhatsApp, entonces se las envío por ahí las notas y me quedaría finalmente enviar la nota del parcial final, que la van a realizar dentro de 8 días, ¿sí? Entonces, bueno, una feliz tarde, un feliz fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el próximo semestre o el próximo ciclo, si nos toca, y Dios los bendiga y cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.